¿Qué valoraciones puedes hacer de un partido destacado? Pues que con mucho sufrimiento hemos conseguido un punto que puede ser importantísimo para el devenir de la temporada. Importantísimo, porque, mira, te lo voy a decir, lo tengo aquí apuntado porque si no, y la gente se tiene que dar cuenta también de cómo estamos. David Iglesias toda la noche vomitando. Y Macia Juche ayer jugaron media hora con el filial. Jorge y Álvaro. Jorge en las últimas 6 o 7 semanas ha jugado un partido. Álvaro lleva un mes lesionado, arriesgando hoy porque no había más. Samba, Peli y Juan han jugado de manera circunstancial durante minutos en el partido, Samba todo el partido, de centrales. Creo que nunca lo habían hecho. Alain, Gonzalo y Cris. 3 nombres que tienen un peso importantísimo en este equipo. Lesionados los 3. Fran, lesionado. Vino a ayudarnos. El pobre todavía está para empezar. Y Rabí, lesionado esta semana. Y con este balance, creo que tenemos que valorar muy mucho el punto que hemos conseguido, sufriendo mucho ante un equipo, diría que casi el mejor, o en muchos conceptos casi el mejor del grupo, por lo menos para mi gusto. Y el sufrimiento que llevamos aquí dentro solo lo sabemos nosotros, o sea que nosotros lo valoramos como muy importante este punto. Muchas cosas para retocar en este langreo de inicio, durante el partido, para que eso, ¿no? Para intentar que el Navalcarnero no manejara tanto el partido como lo hizo, ¿no? Bien, es verdad que tampoco hizo muchas ocasiones. No, ocasiones claras no hubo, quitando el penalti, pero sabíamos que nos iban a someter, estaba claro, sabemos, nos conocemos muchísimo los equipos, hay muchos datos ya para conocerse y sabíamos que iba a ser así el transcurrir del partido. Tenemos que ser pacientes, tenemos que resistir, como lo hicimos, esperar nuestra oportunidad y como te digo, es un punto que tenemos que valorar muy mucho por las circunstancias tan adversas que estamos viviendo estas semanas. Samu, me imagino que después de lo que os he comentado, que estás orgullosísimo, es poco de la plantilla, de los futbolistas, de tus compañeros en el cuerpo técnico por todo el trabajo que estáis desarrollando y cómo os estáis enfrentando a todo este tipo de adversidades. Por supuesto que sí, me quito el sombrero con los chavales porque las circunstancias son muy adversas. Cuando parecía que después de enero salía el sol, con las incorporaciones estábamos todos más o menos disponibles. Han venido una serie de circunstancias que nos han hecho que estemos así como estamos. Entonces, como dices tú, desde aquí la enhorabuena a los chavales porque no es fácil afrontar semanas siendo discutidos, porque lo hemos sido discutidos y lo seguiremos siendo, esto funciona así, lo tenemos asumido, pero las circunstancias son muy difíciles y es para sentirse más orgulloso todavía de ellos. Cansa mucho el ronron de afuera, por lo que estoy denotando en tus palabras. No sé si es por eso un poco. No, yo lo tengo asumido, en mi cargo ya va asumido. Lo que sí quiero es que se valore el trabajo, el esfuerzo de los chavales, el día a día, el enfrentarse mucho a esas situaciones nuevas. Hay muchos chicos que no tienen prácticamente experiencias en la categoría. Las dificultades, las lesiones, los problemas con los cambios, con las fichas del filial, son muchas circunstancias adversas y hemos remado, este equipo ha competido siempre, como lo ha hecho hoy, con nuestras dificultades, pero es para tener la cabeza alta, para seguir en la línea, para intentar recuperar gente y esperemos que vengan en ese sentido tiempos mejores, rápido, porque los necesitamos y nos quedan 9 finales de aquí a que se acabe el año y tenemos que pelearlo como una familia, como lo hemos hecho hasta ahora y bueno, está todo muy igualado y vamos a pelear hasta el final, claro. Rápido tiene que ser, esta semana lo necesitamos a todos en la Avilés, ¿no? Sí, pero cuando fuimos a Darbe también los necesitábamos y las circunstancias se empeoraron todavía para Navalcarnero. Entonces esto es el día a día, el minuto a minuto y ver qué es lo que pasa. Ayer ya te digo, contábamos con por lo menos tener a Jorge y a David. A Cristian ya más o menos lo habíamos descartado como fichas del primer equipo para 2 posibles cambios y resulta que ayer David, el hombre se pone enfermo y está toda la noche fastidiado y así, bueno, otra dificultad más, otra adversidad más que hemos superado y
y como te decía, como decíamos antes, es para estar orgullosos y seguir peleando, que es lo que nos queda. Tras plantarle cara a toda una revelación del campeonato, como está siendo el Navalcarnero, se demuestra una vez más, una jornada más en esta temporada, que esta liga es igualadísima. Hemos mirado ahora la clasificación y es que está todo súper apretado. Los de abajo lo van a vender muy caro, muy caro, muy caro. Los que estamos rayándolo lo mismo y 2 partidos te colocan en algún caso de los que están ahí peleando en la mitad de la tabla, 2 partidos te colocan cerca o en el playoff. Entonces puede pasar de todo aquí al final y hay una igualdad máxima. Pocas veces se ha visto tanta igualdad. Quitando por desgracia el Ceares, que ojalá pueda seguir peleándolo, que está un poco más distanciado, pero el resto estamos todos en un pañuelo. El caso del Coruso, quizá como más revelador, ¿no? De los que estaban abajo del todo y ahora se mete pues, prácticamente peleando por el playoff de ascenso. Sí, hay muchos casos. El Coruso es un buen equipo que ha enlazado victorias consecutivas y eso te coloca en disposición de pelear por los puestos de arriba, pero tampoco está a mucha distancia de los de abajo. El Bergantiños, cuando fuimos y ganamos allí, nos salió un partido a nosotros redondo y ellos parecía que tenían dificultades, perdieron a Usío y las circunstancias han cambiado. El Bergantiños es un equipo que ahora disfruta de mejores momentos, o sea que esto es cambiante y hay que estar preparado para todo.